Esta es la terraza cubierta, la porchada de la casa, y vamos a ver el interior, que literalmente no ha visitado nadie. Además, cuando veáis la cantidad de polvo que hay, me vais a creer que literalmente no ha visitado nadie desde hace muchos años. Nos han enviado las llaves por avión y soy la primera persona que entra desde hace muchos años. La casa, la verdad es que no podría ser más interesante. Tiene 2 plantas que, digamos, son la casa señorial y una planta más adicional, un tercer piso, que es donde están las zonas, digamos, que utilizaban los payeses en su tiempo para almacenar alimentos y todas las tareas, pues, típicas del trabajo en el campo. Este es el salón principal con una chimenea. Ahí la podemos ver. La verdad es que a pesar de este aspecto de abandono, la construcción la veo sólida. Las paredes, la estructura, incluso gran parte de la carpintería interior se puede aprovechar y restaurar. La verdad es que tiene mucha clase, mucho estilo. Aquí, por ejemplo, el antiguo papel, todavía hay restos del antiguo papel que cuelga del techo, pero lo ideal sería limpiarlo todo, rascar estas vigas, pintarlo todo de blanco y la verdad que queda fantástico. De hecho, pues si alguien está interesado y quiere saber cómo puede quedar una casa de este tipo, tenemos archivos suficientes con vídeos, fotografías de proyectos muy parecidos a este. De hecho, estamos ahora mismo, esto es otra habitación, estamos ahora mismo iniciando la restauración de una casa señorial parecida a esta y además bastante cerca de aquí. Entonces os podemos mostrar todo el proceso. Como veis, hay muchas habitaciones, es una casa grande. Aquí tenemos lo que fue la antigua cocina con salida al exterior por la terraza. Está todo un poco oscuro, no hemos querido y tampoco hemos tenido tiempo de abrirlo todo. Además, la carpintería lleva mucho tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, suelo de madera. La carpintería lleva mucho tiempo sin utilizarse y no hemos querido tocarla, la verdad. Como veis, necesita una reforma completita, pero es una casa estupenda, magnífica. Si alguien piensa que es muy complicado hacer esto, por favor, poneros en contacto con nosotros y os mostraremos el antes y el después de casas más grandes que esta en peor estado inicial, mucho peor. Esta, la verdad, que a pesar de que, por ejemplo, aquí el revoco se ve caído, la verdad es que no está tan mal. Luego, fuera en la calle hay varios almacenes y puertas y las llaves, algunas llaves parecen no funcionar, no lo podremos ver por el momento. Y aquí, bueno, esta es la escalera que lleva hasta la 3ª planta, ahora lo veremos. Y por aquí, por ejemplo, esta zona típica de almacén, también para alimentos. Es la zona, como veis, más rústica, menos noble. Es la que utilizaban los criados de la casa. Por aquí, por ejemplo, no he entrado, no sé lo que hay. Esto es una verdadera expedición, es una aventura. A ver qué nos encontramos. ¡Wow! ¡Premio! Pues nos hemos encontrado una bodega totalmente excavada en la piedra, en el marés. Esto es, como veis, es fantástico. Yo pensaba que me iba a encontrar algún ratón. De momento no me he encontrado nada, pero esto es genial. Ahora recuerdo que me habían explicado que se producía vino hace muchos años en esta finca.
Como veis, el sitio es genial. Todo este techo abovedado, todo excavado en la piedra, la verdad es que es genial. Podemos ver los golpes del cincel, las marcas, y supongo que para el techo, para la bóveda, aquí sí que se han utilizado bloques de marés, que es la piedra típica de Menorca. Estas puertas, por ejemplo, restaurarlas y conservarlas es alguna de las cosas que hacemos cuando reformamos estas propiedades. Igual que todo el tema de aprovechar los recursos naturales, recoger el agua. Aquí tenemos, no sé si la cámara lo va a captar bien, está muy oscuro. Aquí tenemos una habitación y se entra desde fuera. Está muy oscuro, no se ve bien. Y vamos a seguir por aquí, por esta estrecha escalera, hasta la segunda planta o tercer piso. Como veis, han entrado pájaros, hay restos de excrementos, pero a pesar del abandono, lo que son los muros, las paredes y todo eso está en buen estado. Deberíais ver algunas de las casas que reformamos, como decía antes. Aquí pues tenemos una gran sala y la verdad es que hay mucho espacio. Es una casa que parece más pequeña por fuera, pero realmente es una casa grande. Y aquí tenemos varias salas más, que como decía antes se solían utilizar. De ahí que tenga estas repisas. Se solía utilizar para guardar, almacenar alimentos, patatas, tomates. Luego se colgaban de las vigas los embutidos. Aquí podemos ver todavía los clavos para colgar las sobrasadas. Aquí tenemos más estantes de obra y mucho espacio. Además es un espacio aprovechable porque, fijaros, yo mido 1,80 y prácticamente llego al final. O sea que hay una buena altura. Muchas veces el problema que nos encontramos en estas casas es que no tienen buena altura en la última planta, y ahí a veces, pues, a la hora de pedir las licencias para las reformas es un poco más complicado, porque tenemos que sacrificar. La única manera de aumentar el volumen, de subir la altura, es sacrificando construcciones existentes en la finca hasta un máximo de 30%, pero depende de la edificabilidad disponible, que no esté agotada. Si no han cambiado las cosas, es un máximo de 4% del total de metros de la finca. Pero suele ser, en la mayoría de los casos, suficiente. Y bueno, como veis, es una casa de lo más interesante, una joya rescatada de la antigüedad, con muchas posibilidades y muy apetecible, sobre todo. Aquí, como veis, tenemos el pasamanos de hierro forjado típico, la escalera, una escalera sólida. Y bueno, lo otro ya lo hemos visto. Es una casa muy interesante. Solo hay que ver el tamaño, una casa señorial. Basta ver el tamaño de las puertas. Y además una casa que en su época pues fue una casa de gran calidad. Es una casa muy interesante, con vistas al mar. Eso es importantísimo, el valor es muchísimo mayor. Desde aquí vemos, vamos a verlo bien, desde aquí estamos viendo el mar. Y desde abajo se ve un poco, sobre todo se ve desde las terrazas de la casa. Pero abajo lo que ha pasado es que ha crecido muchísimo la vegetación
y se ha ido perdiendo un poco la vista del horizonte. Ahí no vemos bien el mar porque nos da el sol. Si me acerco se ve un poco. Ahí está. Pero como veis, es una casa espectacular, una finca fantástica. Aquí, por ejemplo, el jardín delante es precioso. Tiene un encanto con sus banquitos. Si lo vemos bien. Ahí está. Es realmente una maravilla. Y esto es todo. Bueno, no es todo porque no os he podido mostrar algunas dependencias más del interior a las que se accede desde fuera, pero que por lo visto las llaves no funcionan.